vamos con un tema bastante interesante. Y en estos días estuve escuchando que varias personas, cosas que han pasado, y las personas se sorprenden y dicen, oh, y hay chikungunya, oh, y hay Zika, pero y eso no se fue. Estamos en el mes de la lepra, y si yo les dijera a ustedes que hoy vamos a hablar acerca de la lepra, cómo se contagia, y muchos dirán, lepra, pero yo escuché de eso cuando estaba pequeña. Pero Nasira, ¿de lepra vas a hablar? Sí, y traemos a una experta, porque así como ustedes han escuchado de muchas pandemias, no, pueden mermar, pero están ahí, están ahí. Por eso hoy vamos a hablar acerca de lepra, cómo se contagia, y está con nosotros una experta en la materia que viene a hablarnos de este tema tan interesante como es la doctora Luisa González. Ella es cirujana dermatóloga del Instituto Dermatológico aquí en República Dominicana. Doctora, buenos días y qué bueno que usted está aquí. Y queremos tenerla más fija. Saraida, tiene que dejárnosla. Ok. Bueno, doctora, acérquese un poco más al teléfono. Ahí. Buenos días a todo el público y gracias, Nasira, por la invitación. Esperamos que este conversatorio sea de interés y que sirva de apoyo para las dudas y las preguntas que el público pueda tener, y que sirvamos para instruir y dar realmente luces sobre ese tema. Tú sí te decías al principio que la gente se sorprende porque entiende que lepra es algo como ancestral que debió haber pasado hace varios siglos. Que lo leímos en la Biblia. Sí, bíblico, y así es. Y una enfermedad que trae mucha estigma, tiene mucha discriminación, pero realmente debemos de poner sobre el tema insistentemente. Tenemos ya 59 años del Patronato de Lucha contra la Lepra sobre este tema que es la lepra, la presencia de la lepra en República Dominicana. Es sorprendente, ¿verdad?, pensar que tenemos lepra. Pues sí, todavía tenemos pacientes infectados de lepra, tenemos presentación de casos clínicos nuevos de lepra. O sea que es un tema que no ha perdido vigencia, y eso es un tema que debemos tener muy presente como sistema de salud. En la Biblia leíamos que una persona cuando tenía lepra no podía salir de su casa. Nadie, absolutamente nadie podía estar cerca de una persona con lepra. Hablemos un poco, ¿qué es la lepra? Bueno, fíjate, tú has puesto el dedo en la llaga, o sea, una de las enfermedades más discriminadas, y forma parte de lo que la OMS, OPS plantea, la Oficina Panamericana de la Salud, como las enfermedades desatendidas. Dentro de este renglón, lepra, tuberculosis, HIV, leishmaniasis, malaria, todo ese tipo de enfermedades son enfermedades que pensamos que ya había trascendido, que ya la población había superado esta estigmatización, y no es cierto. E inclusive, recuerda que en la época bíblica los leprosos eran totalmente hacinados. Se confinaban a un área donde eran apartados de su familia, de la sociedad, de todo, y eran unas personas que realmente morían en unas condiciones muy deplorables y muy tristes. Igual en la Edad Media, recuérdate que cuando un leproso pasaba por una ciudad, por una aldea, se anunciaba que iba a pasar un leproso o que tenía que pasar fuera de la aldea para que todo el mundo trancara sus puertas. O sea que una de las grandes luchas es realmente afrontar y hacerle saber al público que la lepra se cura. La lepra se cura. Recuerda los cortitos que nosotros teníamos hace, qué sé yo, 50 años, sí, cuando empezó el programa de lepra, que fuimos pioneros. El Instituto Dermatológico del Patronato fue pionero en lo que es enfrentar un problema y buscarle soluciones. Había unos cortitos publicitarios que esa época marcaron un hito, que era una mancha en tu piel que no sientas ni calor ni frío. Puede Dios ser mío, lepra. Y esto realmente fue algo muy adelantado a la época. O sea, tomar una enfermedad como esta o un padecimiento como este y hacerlo público
y enfrentarlo y buscarle soluciones, fuimos realmente muy avanzados, o fue ese grupo muy avanzado en ese momento. El patronato inicialmente estuvo integrado por el doctor Huberto Bogar, la señora Carolina Hernández, Aida Taveras, Amado Hernández, Carmen Dolores Álvarez Bogar. O sea, fue un grupo que realmente inició con este proyecto que felizmente hemos tenido 59 años de labor ininterrumpida. Tú me hacías una pregunta, ¿cómo se contagia la lepra? Pues la lepra se contagia por un contacto directo y continuo del paciente afectado de lepra. O sea, por eso para nosotros es tan importante seguir los contactos intradomiciliarios, intraescolares, intracarcelarios, donde hay un grupo de pacientes o un grupo de personas con un contacto directo y prolongado. Y la lepra realmente se puede transmitir por diversas formas, por ejemplo, por los fomites, por las partículas salivales o por el uso de objetos que estén contaminados, sobre todo los objetos donde haya también un contagio de la saliva, por ejemplo, los cubiertos, los platos, los vasos. Por eso, lamentablemente hubo una época, yo te diría que oscura, que era el hacinamiento de los enfermos leprosos, que existían los leprocomios, en los cuales inclusive este enfermo tenía que tener todos sus utensilios totalmente individualizado. O sea, era una situación con la cual el patronato y el instituto ha luchado para romper esa barrera, romper esa discriminación, que el paciente pueda ser reintegrado a la sociedad, a su familia, a su trabajo. Eso no es discriminatorio. Que el paciente pueda ser un paciente, vamos a decir, útil a la sociedad y no sea una persona apartada. Es como sencillamente los pacientes que puedan ser HIV positivos. O sea, tú por eso, y la gente, el desconocimiento es lo que trae todo esto. O sea, todo ese tipo de paciente debe ser integrado a la sociedad. Tiene el derecho y es el deber de nosotros como sociedad realmente darle el apoyo y ser solidarios para que ellos lleven una vida digna, digna, con sentido, una vida con propósito, con sentido, y sean integrados a su familia y a la sociedad como entes productivos. Sí, así mismo. ¿Cómo se puede presentar la lepra para que las personas entiendan? Hace mucho tiempo, como usted dijo, había discriminación. Y ese post publicitario decía, si usted tiene una mancha que no sienta ni calor ni frío, puede ser lepra. Hablemos de estos síntomas. ¿Cómo se presenta la lepra? Bueno, la lepra tiene lo que se denomina dos polos, que es la lepra indeterminada y la lepra lepromatosa. La lepra indeterminada es la que puede presentarse como una hipocromía, una mancha blanca sin color, en que el paciente no sienta temperaturas, cambio de temperatura o pérdida de la sensibilidad. Pero eso tiene un espectro en el medio, que son aspectos intermedios o presentaciones intermedias, que se conjugan. Puede ser un nódulo con una mancha clara o una serie de pérdidas de la sensibilidad, pérdida del olfato, trastornos oculares, hasta llegar a la lepra lepromatosa, que es la lepra a la cual no queremos que ningún paciente pueda llegar. La lepra lepromatosa es el polo en cual la bacteria de virus de Hansen es la más agresiva. El paciente no tiene una inmunología que se pueda defender contra esa bacteria, la bacteria de Hansen, el bacilo de Hansen. Entonces, la lepra ataca todo el sistema nervioso de ese paciente hasta hacerlo deformante. El paciente va perdiendo las porciones distales de sus dedos porque no siente. Él toma un recipiente caliente y se quema y pierde los dedos, los falanges distales. Pierde también porque hay una reabsorción, una degeneración cartilaginosa. Pierde la nariz, la porción distal de la nariz, pierde los pabellones auriculares. Tú lo ves también como nódulos, bolas, mejor para que tú me entiendas, son nódulos, pápulas a nivel de los pabellones auriculares. Tiene trastorno de la visión, tiene trastornos neurológicos, trastornos osteoarticulares. El paciente se deforma también, es un paciente que no puede llevar una vida útil, porque si no tiene, por ejemplo, la capacidad de prensar, de utilizar sus manos, o ese paciente pierde la capacidad, por ejemplo, llamamos el mal perforante plantar, tiene problemas a nivel de
de las plantas de los pies o pérdida de los dedos de los pies. Es un paciente que tampoco puede deambular, o sea, no se vale por sí mismo. Y ese ha sido uno de los objetivos del programa, que el paciente nunca, jamás llegue a un estado de discapacidad. Afortunadamente, ya eso para nosotros es algo que está totalmente, vamos a decir, afortunado y felizmente pasado a la historia. Creo que es una página que ya pasamos. No quiere decir que no tengamos presentaciones de pacientes todavía, claro, con LL, con lepra lepromatosa, pero sin llegar a las deformidades. O sea, el paciente no tiene la capacidad inmunológica para defenderse contra el bacilo de Hansen, pero si ese paciente es detectado en una etapa precoz de la presentación y se le instaura en tratamiento, ese paciente no llega a tener deformidades ni incapacidades, que es uno de los grandes objetivos de nosotros. ¿Tiene la lepra alguna edad que pueda presentarse? No, la lepra no discrimina presentación. Y precisamente hablando de los programas de la OMS y la Oficina Panamericana de la Salud, todos los objetivos van hacia un mundo sin lepra, 2030. Fíjate que el broche que yo tengo dice Juntos por un mundo sin lepra hacia el 2030. Y uno de los grandes objetivos es que realmente esa población es vulnerable. Los niños es una de las poblaciones en las cuales tenemos más énfasis. Y eso va muy de la mano con tu programa, más de paso a paso. O sea, lo que es la educación y lo que es la prevención en los sistemas de salud. La salud realmente ahora mismo, todo lo que son las campañas y los ministerios de salud van enfocados en lo que es la prevención, atención primaria para evitar realmente que tengamos pacientes con enfermedades y que el paciente con la enfermedad sea una carga para los sistemas de salud y para los sistemas gubernamentales y todos los, vamos a decir, todos los programas. Entonces, todo es prevención. ¿Y por qué los pacientes menores de 5, 6, 3, 4 años? Porque ese es un paciente que va a ser una carga para los sistemas de salud durante un periodo prolongado de tiempo. Y es un paciente que en una etapa vulnerable de vida todavía en la cual no ha desarrollado su sistema inmune, es un paciente que puede tener incapacidades a largo plazo. Entonces, uno de nuestros grandes esfuerzos es dirigirnos a, vamos a decir, a preservar, a vigilar a todos esos niños, a todo el ámbito y el núcleo familiar que rodea a un paciente ya afectado con una enfermedad de lepra. O sea, si en un núcleo familiar tenemos un abuelito, una tía, una persona que insistan niños, es uno de los grandes, vamos a decir, seguimientos, objetivos del programa de lepra, que nadie en ese ámbito familiar y específicamente los niños sea afectado de la infestación de la lepra. O sea que no tenemos edad límite, se puede presentar en cualquier edad. Y la lepra se denomina la gran simuladora, porque simula muchas cosas. Tú me preguntabas cuáles son las presentaciones clínicas. Yo te decía, bueno, desde una mancha hipocrómica en la cual no tienes ninguna sensibilidad, ni térmica ni dolorosa, hasta la presentación de lesiones deformantes, incapacitantes. Se puede presentar como muchas cosas, que el paciente realmente ve que la piel está muy seca, que las piernas se le cuadriculan, que se le fisuran, que tiene una ulceración en la planta del pie. O sea, es una gran simuladora y pasa por un amplio espectro de simuladores dermatológicos que el paciente entiende que no es nada y efectivamente sí puede ser cualquier cosa. Y precisamente ese spot publicitario que tú decías, en ese momento fue presentado con una música, fíjate, fue tan avanzado, de Pink Floyd, de base. O sea, una música, vamos a decir, muy avanzada, con un target muy avanzado para tratar de captar la atención de todos los públicos y que para que la persona presten atención a cualquier cambio en su piel que de un momento a otro no es lo usual en ellos. Eso te significa, es un marcador cutáneo que te está diciendo que algo está pasando en tu organismo. Pero usted lo acaba de decir, es un factor cutáneo que algo está pasando. Pero tendemos a que aparece una mancha y dice, esa mancha seguramente me salió. Y ahí vamos, mire cómo el ser humano entonces comienza a decir cosas
y no ir donde un especialista? Bueno, seguramente cuando fuimos a la playa, que me cayó una gota de limón del trago y ya me salió esa mancha. Mire, doctora. Somos muy proclives a autodiagnosticarnos y autotratarnos. Ay. Y precisamente en ese sentido es que todos los programas de salud a nivel de todos los ministerios, a nivel mundial, están dirigidos a lo que es atención primaria, prevención, educación de la salud, que el paciente que tenga cualquier tipo de presentación, cualquier tipo de afección, el organismo en sí en general nos señala algo. Si tú tienes un dolor, si tú tienes un aquejamiento, si tú tienes una presentación en cualquier sistema de tu organismo, es una signo de alerta, te está diciendo que algo no está en unas condiciones estables, algo está pasando con tu organismo. Y es algo sí de lo cual aquejamos, a tratar de que cuando tenemos alguna presentación nos ponemos una crema, una pomada, el vestido, el de al frente, cualquiera, la amiga que diagnostica, cualquiera dice, es médico, abogado y sacerdote, cualquiera te da una reflexión que realmente no le corresponde, porque no es la persona que tiene las armas para darte realmente las soluciones en un aspecto adecuado. Entonces, precisamente en eso que está todo dirigido, a que el paciente o el que necesita ayuda acuda a una supervisión en fases precoces de cualquier presentación de una dolencia a nivel de su organismo. Doctora, vamos a retomar de nuevo esta mancha. Esta mancha puede ir presentándose de tamaños diferentes, o esa mancha se presenta de un tamaño X y no aumenta. No, fíjate, tiene presentaciones únicas o múltiples. Puede ser con bordes difusos, puede ser con bordes como festoneado, eritematoso. Por eso yo te decía al principio que hay un amplio espectro entre los dos polos de la lepra indeterminada y la lepra lepromatosa. O sea, volvemos a lo mismo, se puede presentar hasta como una psoriasis. El paciente se cree que tiene psoriasis, que tiene un eczema, que tiene una dermatitis de contacto. O sea, es una afección que puede presentarse de múltiples maneras. No es que tiene tantos diámetros, que se presenta en tal localización, que es de determinadas características clínicas. No. Puede ser de cualquier manera, cualquier presentación, en cualquier localización, y tiene muchas, vamos a decir, diferenciaciones clínicas que puede presentarse. O sea, por eso es importante que si usted tiene algo, y no solamente a nivel de lepra, vaya, voy a tomar otro tema, que es cáncer de piel. Por ejemplo, si usted tiene una y la pápula, misma psoriasis, doctora, que dicen, si usted tiene una papulita, si usted tiene una plaquita roja, escamosa, telangiectasia, varices, vasculitis, lo que sea, no diga que eso fue al sol y se quemó y esa cascarita que se le desprende. Eso es un signo de alerta de tu organismo que te está diciendo. Puede ser cualquier síntoma de una enfermedad realmente importante. La piel tiene lo que se llama marcadores cutáneos, y esos marcadores cutáneos van de toda la mano, de todo lo que son enfermedades sistémicas. O sea, cualquier situación anómala, diferente, te está dando una señal de alerta de que puede ser cualquier tipo de enfermedad gastrointestinal, neurológica, infecciones por bacterias, infecciones por virus, carcinomas, neoplasias, paraneoplasias, metástasis cutánea, cualquier situación de esa. La piel es un órgano muy digno, bueno, muy honesto, porque es un gran marcador que le alerta al paciente sobre la estabilidad de su organismo. Ahora, depende de usted si quiere leer o no las señales. Porque usted tiene que entender, y lo que está diciendo la doctora González, es que es un marcador cutáneo. Si le apareció una mancha, algo no anda bien, vaya a un dermatólogo, como es la doctora González. Doctora, me gustaría que usted nos dijera sus recomendaciones finales con respecto a este tema de la lepra, para luego irnos a un corte comercial y tomar llamadas para que las personas puedan hacerles preguntas. ¿Le parece? Sí, naturalmente. Fíjate, la recomendación final es lo mismo que estamos diciendo. O sea, el paciente cuando vea cualquier tipo de lesión que sea diferente, de aparición súbita,
que tenga cualquier tipo de sintomatología, no solamente que no sienta, sino que también sea friable, que sangre, que se ulcera, que se excoria, que se exfasela, que es como una costra. Ese es un signo de alerta de que la piel te está marcando una diferencia en tu organismo. Y déjame decirte algo que no debo dejar de pasar. Según un acuerdo entre el Ministerio de Salud y el organismo, vamos a decir, los ministerios de salud en el país y el organismo rector del Instituto Dermatológico, que es el Patronato de Lucha contra la Lepra, desde el 1972 se firmó un acuerdo bilateral en la cual se le otorgó la potestad al Instituto Dermatológico de ser el organismo ejecutor para el Programa Nacional del Control de la Lepra. Y eso es importante que realmente el público lo sepa. El Instituto Dermatológico es la institución que es la rectora y es la que dirige el Programa Nacional de Lepra. Claro. También es importante señalar que la institución, como decía su mentor, el doctor Huberto Bogar, no es un hospital a puerta cerrada. Él decía que es un hospital sin paredes. ¿Qué quiere decir eso? Eso mismo, atención primaria. Y tenemos una gran labor de todos los que son los ayudantes de campo, los auxiliares, los paramédicos, los residentes de dermatología, que acuden al más lejos, vamos a decir, local de la geografía nacional, haciendo, vamos a decir, visitas a cualquier tipo de población para tratar de captar enfermos, no solamente de lepra, también hacer atención primaria en dermatología, lo cual nos sirve de apoyo para muchas enfermedades dermatológicas.